instantes vuelve el doctor Huerta, el doctor Elmer Huerta, para reflexionar con nosotros sobre la situación que se están viviendo en distintas regiones del país. Ica tiene un índice de letalidad por coronavirus altísimo y muy preocupante, tan cerca a Lima, y se demoró en llegar y en agravarse a esta región al sur de nuestro país. ¿Qué otras zonas le están pasando realmente mal? Huancavelica y Cusco están entrampadas y no tienen cuándo disminuir su nivel de contagio. ¿Es posible que zonas que fueron severamente castigadas, como Iquitos, vuelvan a tener un pico, una ola de contagios alta, o ya no va a regresar en esos niveles de contagio? De eso nos vamos a encargar con el doctor Huerta en instantes, pero antes, Mabel, nos tenemos que ir al Cusco con nuestra compañera Noemí Mamani. Noemí, muy buenos días, directo en directo. Buenos días, Mauricio, Mabel, directo en directo. 3.291 personas dieron positivo al nuevo coronavirus durante la campaña COVID-10.000 realizada en un solo día en 12 puntos de la ciudad de Cusco, ha revelado la Dirección Regional de Salud. Esta cifra representa el 41.12% del total de personas que acudieron a esta convocatoria del gobierno regional, considerando que Cusco está en fase 4 de la pandemia. El director regional de Salud, Darío Navarro, señaló que se procesaron 8.002 pruebas rápidas y 198 pruebas moleculares. Se han realizado 8.002 pruebas, de las cuales 3.233 pruebas han salido positivas, y esta campaña ha tenido por objetivo también captar tempranamente algunos casos que estaban que la población necesitaba saber su estado de salud. Es decir, casi la mitad de las personas que acudieron a esta campaña de un solo día han dado positivo al nuevo coronavirus. Se ha indicado que a partir de hoy las personas contagiadas recibirán un kit de medicamentos y asistencia médica remota para recibir tratamiento domiciliario. Esta campaña, según el médico Navarro, se organizó para generar calma a la población ante la incertidumbre de saber si son o no portadores del nuevo coronavirus. Además, dijo que los resultados ayudarán a que la gente se cuide más. Señaló que en los próximos días esta actividad se va a replicar en otras provincias de la región Cusco, donde la cantidad de casos confirmados también se ha incrementado. Mauricio, Mabel, tenemos que señalar que en Cusco, de acuerdo al último reporte, tenemos 27.334 casos confirmados de la COVID-19, de los cuales 660 han fallecido. Es la información de este Cusco, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Noemí. Y ahora vamos a revisar cómo está el avance del COVID en San Martín. Adolfo Fasanando nos informa. Adelante, Adolfo. ¿Cómo están, Mabel y Mauricio? Directo en directo, dejar sin efecto la cuarentena por la COVID-19 en la región, que está vigente hasta el 31 de agosto, demandó al gobierno nacional el gobernador de San Martín, Pedro Bogarín Vargas. La autoridad indicó que la cifra de hospitalizados y fallecidos ha descendido considerablemente y en esa medida hay una mayor disponibilidad de camas, y además dijo que los establecimientos de salud están mejor equipados con plantas de oxígeno. Escuchemos sus declaraciones. San Martín ya debería entrar en actividades mayores por el tema económico. Eso no significa relajar el comportamiento. Sí, yo creo que San Martín tiene indicadores más que suficientes para salir del bloque de las regiones que mayores restricciones tienen. Estadísticas han ido cambiando lenta, pero en forma persistente. Hoy día tenemos 3.34 de letalidad. El gobernador Bogarín manifestó que hay provincias con un número preocupante de contagios, pero que es manejable. Es necesario que el gobierno evalúe también el impacto negativo en la economía de San Martín, que necesita reactivar algunas actividades, obviamente con todos los protocolos de seguridad, finalizó. Esta es la información a esta hora, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Adolfo Fasanando. Así están las cosas, se incrementan los contagios en Cusco, también en Ica y en San Martín. El propio presidente de la región le pide al presidente Martín Vizcarra que levante, ¿no?, el toque de queda, el confinamiento, porque ya bajaron sus contagios. Comentábamos con el doctor Huerta, Mabel, que hay pacientes que fueron dados de alta y, creyéndose inmunes, porque ni siquiera habían pasado 3 meses, han vuelto a contraer el coronavirus.
Hasta el momento se sabe de 3 casos que para los científicos no les ha causado ningún asombro. A ellos sí, porque pensaban que ya iban a ir inmunes por mucho más tiempo y sin embargo han recaído. Ahora en Iquitos, quiero esto mencionarlo en sentido figurativo, quizás tengan más camas que en el momento crítico. Quizás los médicos no estén tan fatigados como en la crisis. ¿Existe la posibilidad de rebrote en regiones donde ya bajó este punto crítico? De eso nos encargamos con el doctor Elmer Huerta. A ver, Mauricio, siempre existe la posibilidad de que existan rebrotes y todo va a depender de 2 factores. Uno, cuánto tiempo dura la inmunidad después que te ha dado, y por lo que hasta ahora se está estudiando, la inmunidad parece no ser permanente, número 1. Y número 2, el porcentaje de susceptibles que todavía quedan en la región, es decir, que no pasaron la enfermedad. Y eso se conoce con lo que se llaman estudios de prevalencia, es decir, cuando se hace al azar en una comunidad pruebas para saber cuántos han pasado por la enfermedad. Si ese número es alto, por ejemplo, nos dice que 70% de la gente todavía no ha pasado por la enfermedad, significa que hay un montón de gente que es susceptible y que podría ser causante de un rebrote. Entonces, esto lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, en todo lado por el cual la pandemia ha pasado, Mauricio, se ve este fenómeno de que una vez que desaparece todo y parece que se va, vuelven los rebrotes. La China misma lo ha tenido, ellos han sabido controlarlo con muchísima eficiencia, de tal modo que esto no, la respuesta a tu pregunta es sí, podrían ocurrir los rebrotes. Lo que queda claro, doctor Huerta, es que en diferentes regiones el virus se expande de diferente manera. Antes, por ejemplo, nos sorprendía mucho que en Huancavelica pues no hubiesen tantos casos y lo considerábamos hasta un caso de éxito, ¿no? Sin embargo, los contagios han ido avanzando. Y bueno, en Ica pasó exactamente lo mismo. En las ciudades altoandinas también pensábamos que estaban a buen recaudo. Inclusive en algún momento se deslizó la hipótesis de que el virus no atacaba tanto en las alturas. Correcto. Esto es como una mancha de aceite. Es increíble. En todo lado se ve esto, Mabel, en que empiezan en centros poblados que son altamente densos desde el punto de vista poblacional, que tienen más habitantes por kilómetro cuadrado. Allí como que revienta. Pero luego personas van llevando el virus a otras regiones y allí, cuando no hay los cuidados necesarios, empiezan los brotes. Si estos brotes no se descubren a tiempo, como deberían descubrirse con el uso de pruebas moleculares y un plan establecido para ir testeando a la gente en lugares, digamos, alejados de los brotes iniciales, entonces simplemente van aumentando y van aumentando y van aumentando. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, empezó en Nueva York y en Boston fue terrible la cosa, y luego todo el mundo pensó, ya nos salvamos, pero fíjate, ha atacado Miami, ha atacado Houston con muchísima fuerza, Los Ángeles, y ahora en estos grandes sitios ya como que bajó, pero el centro de Estados Unidos, la zona rural que pensaba, entre comillas, que se iba a salvar, en este momento está siendo atacada. Igual en nuestro país, ¿ve? Empezó en el Piura, centro poblado alto, Iquitos, centro poblado con alta densidad, en Lima, pero ahora fíjate cómo la mancha de aceite se está yendo a los pueblos. Esto que indica de que todos los alcaldes, todas las autoridades regionales tienen que presuponer que va a llegar la infección allí y que tienen que establecer las medidas de control y no deben reaccionar, Mabel. No solamente deben reaccionar cuando ya llegó, ya llegó acá, sino tratar de establecer las barreras y los cercos antes de que llegue. Y para eso es fundamental el tener un plan con uso de pruebas moleculares, con testeo, con aislamiento de los casos y sus contactos para que no existan brotes en sus localidades. El cerco del distrito, el cerco de la ciudad, el cerco de la comunidad parece que son determinantes para no caer, ¿no?, en este contagio masivo que cuando lo mencionó Mabel, ¿no?, pensamos que Cajamarca había cantado victoria porque tenía nada, creo que 20 casos. Cambia drásticamente la situación porque recordemos que Cajamarca tiene múltiples ingresos también, ¿no?
puedes entrar por Trujillo, por Chiclayo, por Jaén, por Bagua, por San Ignacio. Entonces, geográficamente cobra sentido lo que usted nos explica. Los departamentos que no tienen tantos ingresos quedan cercados. Nos sorprende, doctor, profundamente lo de Ica, por ejemplo, ¿no? Apenas 3 horas por tierra de Lima, venía muy bien. Esto cambió categóricamente y tenemos un informe para compartir con todos los que nos están siguiendo en la multiplataforma de RPP al volver de la pausa. El coronavirus en Ica. Regresamos con ese tema. Muchas gracias por permitirnos acompañarlo esta mañana. Mauricio Fernandini, el doctor Elmer Huerta y Mabel Huertas están aquí para darle la información que usted necesita para tomar decisiones en el día a día. Y nos estábamos ocupando de lo que sucedía en regiones con el avance del coronavirus. Mauricio precisamente se refería específicamente a Ica. Ahí se están acercando a los 40.000 casos de contagios y ya ocupa el segundo lugar en tasa de letalidad. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está afrontando la pandemia en esta región? Vamos a escuchar el siguiente informe. Desde el 1 de agosto en la región Ica se acata una cuarentena focalizada para controlar la pandemia del nuevo coronavirus. Según el último reporte de la Dirección de Salud, son cerca de 40.000 casos y de acuerdo a la sala situacional del MINSA, tiene la segunda tasa de letalidad más alta del país, con 7.67%. A mediados de julio se empezó a aplicar el Plan Esperanza en la región, con la finalidad de detectar nuevos casos positivos en personas que presentan la sintomatología de la COVID-19. Así lo explica Marcos Cabrera, director regional de salud de Ica. Hemos implementado el Plan Esperanza, que es un plan que se acerca a la población. Significa que un paciente que tenga tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, si sale positiva, se inicia el tratamiento de inmediato. Y si sale negativa, pero tiene la sintomatología del diagnóstico clínico, hay que darle también el tratamiento correspondiente. Con alrededor de 900.000 habitantes, la región ocupa el 5º lugar en competitividad regional, según el Instituto Peruano de Economía. Sin embargo, la informalidad afecta la lucha contra la pandemia, según la alcaldesa provincial de Ica, Enma Mejía. Muchos de ellos son comerciantes que tienen su puesto de trabajo que no lo pueden abrir debido a que no está permitido y lo que hacen es salir a la calle, vender sus productos. Lamentablemente esta parte económica, esta reactivación, no la tenemos nosotros como en otras partes del Perú. Pero, ¿cómo se han comportado las autoridades en estos meses de emergencia? Rosario Guayanca, coordinadora de la Plataforma Ciudadana por la Salud Pública de Ica, responde. El comando COVID se retiró primero el colegio médico, los especialistas, porque no había diálogo, no se escuchaban las propuestas. Hace menos de una semana se acaba de retirar el colegio de ingenieros. Entonces, estas estrategias están, por el lado del liderazgo, de la gestión, de la coordinación, están fallando. Pese a la alta mortalidad, según el Sistema Nacional de Defunciones SINADEF, la región está reportando un descenso de muertes. Hoy son unas 35 al día, 10 menos que cuando se registró el pico de decesos en julio. No hay que bajar la guardia. Nunca hay que bajar la guardia. No podemos olvidar el testimonio del doctor Ugarte, que comandaba las operaciones en Iquitos. El comando COVID estaba bajo su liderazgo, es médico de profesión, ha sido ministro de Salud y él mismo admitió, nunca puedo olvidar ese testimonio, bajé la guardia y me infecté, ¿no? Es lo que nos pasa, doctor. Me parece que cuando empezamos a hablar de vacuna, convocamos a 6.000 peruanos para que se vacunen, todos queremos que pase la tragedia desde el inconsciente, ¿no? Y a veces andamos como la avestruz, ya no me hables del coronavirus, por favor, no quiero saber ni cuántos muertos han habido ayer, y enterramos la cabeza. Lamentablemente, esa actitud, que es válida porque es muy doloroso lo que estamos viviendo, nos termina jugando en contra. Nos confiamos, exacto, bajamos la guardia, no estamos bien informados. Y la informalidad, como se mencionó, doctor, en el informe, nos está pasando siempre la factura impagable, ¿no? ¿Por qué impagable? Porque una vida no tiene precio. Así es, Mauricio. Tienes toda la razón. Eso se llama, esa baja de guardia que tú dices, es un fenómeno emocional, psicológico, que es muy frecuente en el ser humano. El ser humano trata siempre de minimizar los hechos dolorosos y poner alguna esperanza. Y en esa esperanza, cuando escuchamos ahora vacuna, medicina, etcétera, entonces obviamente la gente dice, ¡ay, ya apareció algo! Entonces bajan la guardia en lo que es la prevención. Sucedió algo parecido, Mauricio, con
el HIV. Cuando la enfermedad empezó en los años 80, 90, cuando no había absolutamente nada, la gente se cuidaba mucho, bajó bastante, digamos, la frecuencia de infecciones y todo, el uso de condones, la gente se cuidó mucho. Apenas empezaron las conversaciones, Mauricio, de los antirretrovirales, de los tratamientos, y cuando ya empezaron a ser efectivos, lo que se vio que los primeros que reaccionaron negativamente fueron los jóvenes, Mauricio, que dijeron, mira, ya hay medicina. Entonces ya no se cuidaban tanto como antes, y ahora que hay antirretrovirales que son muy efectivos, la gente dice, ¿para qué te cuidas si total hay medicina? Algo parecido sucede con esto, y ese es uno de los grandes peligros, Mauricio, de la automedicación y de las falsas esperanzas con los falsos tratamientos. Acabamos de escuchar al funcionario de ICA que dice, apenas descubrimos que alguien está enfermo, ya le estamos empezando a dar tratamiento. ¿Qué tratamiento? El virus no tiene tratamiento. ¿De qué estamos hablando, Mauricio? Pero además, doctor, además es cómo descubren que tiene con la prueba rápida, pero la prueba rápida nos dice que ya tuvo, no que tiene. Correctamente. Entonces habría que ir a ver un poquito más en el análisis de eso que están haciendo allí. Por ejemplo, es una campaña, igual que la del Cusco que hemos escuchado hace un rato de Noemí. ¿A quiénes están invitando? ¿Solamente a los enfermos, a los que tienen síntomas? Obviamente, si invitas a los que tienen síntomas, el porcentaje va a ser muy alto, ¿cierto? Porque están enfermos. Y entonces si fueran ICA, ¿a quiénes están invitando a esta campaña? Y después cuando les encuentran una prueba rápida, como tú dices, positiva, de repente ya pasó la enfermedad hace 1 mes y medio, ¿y qué? Le vamos a dar tratamiento. ¿Qué tratamiento? Entonces yo creo que tenemos que ordenar estas cosas. Son mensajes mixtos que empezaron, en mi entender, cuando el Ministerio de Salud pues dio licencia para que se use la hidroxicloroquina, cuando se use la ivermectina. Entonces el pueblo, la masa, piensa que el que no tiene ivermectina se va a morir, y eso no es cierto, pues, lamentablemente. Vamos a ver, doctor, qué medidas